Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Buenos días, maestros y maestras de Antioquia y a todos los televidentes que hasta ahora sintonizan Despertar Educativo. Hoy los saludamos desde el Centro Administrativo La Alpujarra, conjunto de edificios que albergan el poder político, judicial y administrativo de Antioquia y Medellín y que fue inaugurado el 28 de septiembre de 1987. A continuación vamos con nuestros titulares. Sean todos bienvenidos. Adidas rechaza el proyecto de ley 074 y alerta sobre el grave riesgo que representa para las libertades sindicales y la educación pública. En esta emisión, presidenta de Adidas hace precisiones sobre esta nefasta propuesta. Por su parte, la directiva de Adidas, Candy Fonseca, alerta al magisterio sobre este proyecto que busca trasladar responsabilidades únicamente al magisterio colombiano. Además, comparte actividades y avances de su secretaría. Despertar Educativo entrevistó al periodista Reinaldo Espitaleta. Sostiene el escritor que lo que algunos sectores llaman adoctrinamiento es pluralidad educativa, conocimiento y pensamiento crítico dentro de las aulas. Nuevo gobierno, viejas amenazas. Colombia ante un nuevo escenario político donde la educación pública, los derechos sociales, la libertad de culto y la democracia entran en alerta. Atención, y la siguiente es una información de interés para los maestros y maestras afiliadas a nuestra organización. El próximo fin de semana se cumplirán los Juegos Deportivos, Recreativos y Culturales de Adidas, y las siguientes son las sedes por subregiones: Caucasia en el Bajo Cauca, Puerto Nare en el Magdalena Medio, Carepa en el Urabá, Cañas Gordas en el occidente, San Rafael en el oriente, Carolina del Príncipe en el norte, Urrao en el suroeste, Santo Domingo en el nordeste y Caldas en el Valle de Aburrá. Despertar Educativo estará realizando cubrimiento en algunos de estos territorios. A continuación vamos con el informe de la presidenta de nuestra organización sindical, Lida Yasmín Morales Cuervo. Compañeros maestros, maestras y comunidad educativa, reciban un cordial y fraternal saludo. Hoy no venimos a hablar de un simple proyecto de ley. Hoy venimos a alertar sobre una amenaza directa contra la educación pública, contra los derechos del magisterio y contra las libertades sindicales conquistadas tras décadas de lucha. Desde Adidas expresamos nuestro más enérgico rechazo al proyecto de ley 074 del 2026, porque tras del discurso de garantizar la continuidad del servicio público educativo se esconde una intención mucho más preocupante, como es restringir los derechos fundamentales, debilitar la organización sindical y limitar la capacidad de movilización del magisterio colombiano. Compañeros, digámoslo con absoluta claridad, este proyecto no resuelve la profunda crisis que vive la educación pública, no combate el déficit de financiación, no responde a la insuficiencia de la planta docente, no mejora la infraestructura educativa, no garantiza el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el magisterio, no enfrenta la crisis del sistema de salud del FOMAC, y tampoco dignifica las condiciones laborales de quienes sostienen todos los días las escuelas públicas. En cambio, este proyecto dirige toda su acción contra quienes históricamente hemos defendido la educación pública, como lo son las organizaciones sindicales y el magisterio colombiano, y lo hace con medidas concretas que dejan en evidencia su verdadero propósito, pues pretende modificar el Código Sustantivo del Trabajo, imponer evaluaciones anuales para todos los docentes, vincular el ejercicio profesional a nuevas formas de control y establecer descuentos salariales para quienes participen en movilizaciones sindicales. No estamos frente a una propuesta para defender la educación pública, estamos frente a una iniciativa que busca restringir derechos,
debilitar la organización sindical y desincentivar la movilización legítima del magisterio. Por eso sostenemos que este proyecto no solo desconoce derechos laborales, sino que también pone en riesgo principios esenciales de la Constitución política al restringir de manera desproporcionada el ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho fundamental a la protesta. Asimismo, advertimos que su contenido podría desconocer las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano en virtud de los convenios 87 y 98 de la OIT, que hacen parte del bloque de constitucionalidad y garantizan la autonomía de las organizaciones sindicales, así como la protección de la actividad sindical frente a cualquier forma de injerencia o intimidación indebida. Debemos tener presente que la Corte Constitucional ha sido consistente al reconocer que la libertad sindical no se reduce al simple derecho a la asociación. La libertad sindical comprende también la facultad real y efectiva de organizarse, deliberar, negociar, movilizarse y ejercer acciones colectivas legítimas para la defensa de los derechos de los trabajadores. Es urgente recordar que cada conquista alcanzada por el magisterio ha sido fruto de la organización, la unidad y la movilización sindical. La mayor inversión en educación, la ampliación de la planta docente, los programas de alimentación escolar, el transporte escolar, la infraestructura educativa y muchas de las garantías que hoy benefician a millones de estudiantes. Nada de eso fue un regalo, todo ha sido el resultado de la lucha organizada del movimiento sindical colombiano. Por eso, hoy hacemos un llamado a todo el magisterio, a nuestras organizaciones sindicales hermanas, al movimiento social, a la comunidad educativa y a toda la ciudadanía democrática a cerrar filas en defensa de la educación pública, de la Constitución y de las libertades sindicales. No permitiremos que bajo el discurso de la continuidad del servicio se impongan normas destinadas a silenciar la voz organizada de los trabajadores y a debilitar la negociación colectiva. La educación pública necesita más inversión, necesita más democracia, necesita más diálogo social y necesita más garantías para quienes enseñan todos los días en las aulas del país. Desde ADIDA agotaremos todos los mecanismos democráticos, políticos y jurídicos para impedir que prospere cualquier iniciativa que desconozca la Constitución, la ley y los derechos conquistados por el magisterio. Y si este proyecto llegara a convertirse en ley con disposiciones que unen las libertades sindicales, promoveremos las acciones de inconstitucionalidad correspondiente y acompañaremos junto con FECODE y el movimiento sindical colombiano todas las acciones jurídicas, políticas y de movilización necesarias para defender los derechos del magisterio. Que quede claro, podrán radicar proyectos de ley, pero jamás podrán legislar contra la dignidad del magisterio organizado, unido y dispuesto a defender la educación pública. Como organización sindical continuaremos unidos en la lucha y defensa de nuestros derechos. Continuaremos forjando desde la lucha la defensa de la educación pública. Feliz y bendecido fin de semana para todos. Despertar educativo. Nuevo gobierno, viejas amenazas. Colombia ante un nuevo escenario político donde la educación pública, los derechos sociales y la democracia entran en alerta. A continuación vamos a conocer el informe que preparamos para ustedes. Colombia inició este 7 de agosto una nueva etapa política con la posesión de Abelardo de la Espriella, cuyo gobierno, identificado con la ultraderecha, propone reducir drásticamente el tamaño del Estado. Sectores sindicales internacionales advierten que esta orientación podría debilitar la financiación de la educación, la salud y otras políticas sociales, afectando así especialmente a las poblaciones más vulnerables y abriendo mayor espacio a los intereses privados. Perde todos, perde a liberdade individual, perde las personas individualmente al derecho a la vida, porque ellos vienen y cortan los presupuestos de salud. Entonces las personas más pobres van a tener más dificultad de tener acceso a un programa de salud, porque ellos cortan el público, más facilita grandes negocios para las corporaciones, que perde la democracia, perde las libertades individuales, perde las políticas compensatorias de Estado y quien sofre toda su gente, todo su pueblo. Porque esos gobiernos, embora sean elegidos por la población, ellos tienen rango y cunho dictatoriais, ¿no? Y toman decisiones sin llevar en cuenta los demás poderes. Se establece un principio de mercado para todo y para todos, donde las libertades individuales y colectivas no sirven a este gobierno.
América Latina ya conoce las consecuencias de estos proyectos: reducción de presupuestos sociales, debilitamiento de las políticas redistributivas, concentración del poder y retrocesos en derechos conquistados. Para el magisterio, la preocupación también está en las aulas. En distintos países han aumentado los señalamientos contra los docentes, la criminalización de la libertad académica y la acusación de supuestos adoctrinamientos para desprestigiar la profesión. En los países como en Argentina hemos atravesado un tiempo en el que se ha demonizado la tarea de enseñar, ¿no? Se la ha jerarquizado, se la ha cuestionado y nos ha hecho perder en algún punto la autoestima. Entonces nosotros la verdad que trabajamos mucho sobre eso, ¿no? Es decir, la importancia que tiene nuestra presencia en la escuela. No nos reemplazó ni la pandemia, digo, en un momento de los más tremendos de la humanidad. Y también siempre decimos que la única institución del Estado que está presente en el territorio es la escuela, no hay otra. A esto se suma el acoso jurídico contra las organizaciones sindicales, precisamente porque son las que defienden la financiación educativa, la estabilidad laboral y el derecho de las comunidades a participar en las decisiones públicas. Frente a este panorama, el mensaje del sindicalismo educativo continental es contundente. La respuesta debe ser la unidad en medio de la diversidad, revalorizar la labor de maestros y maestras, fortalecer sus organizaciones y defender la escuela como presencia viva del Estado en cada territorio. En América Latina, los sindicatos de la Internacional de la Educación están planteando claramente que necesitamos defender las democracias y que vuelvan los gobiernos democráticos que tienen la intención y la voluntad política de negociar, no solo con los sindicatos, sino en general con el campo democrático y popular. La educación pública, para tener un futuro consolidado y garantizado, requiere, por un lado, que haya estados que financien, que tengan política de justicia tributaria y de esa justicia tributaria asignar el presupuesto educativo. Y por otro lado requiere que haya garantías para la profesión docente. En Colombia todas las personas son libres de creer, practicar alguna religión, cambiar de credo o no profesar ninguno. Pero cuando se ejerce el poder público, las convicciones particulares deben dar paso a la Constitución y al respeto por la ciudadanía. Colombia no tiene una religión oficial. Desde la Constitución de 1991, el país se reconoce como un Estado laico y pluralista, en el que todas las iglesias y confesiones son iguales ante la ley. Esto no significa rechazar la fe, por el contrario, la laicidad protege la libertad de cultos, el derecho de cada persona a profesar, practicar y expresar sus creencias sin persecución, discriminación ni imposiciones. Esa misma garantía ampara a quienes deciden cambiar de religión o no seguir ninguna. La libertad de cultos también exige que ninguna confesión reciba privilegios desde el poder público. El Estado debe garantizar las condiciones de igualdad para todas las comunidades religiosas y evitar que una creencia particular se convierta en criterio para gobernar, legislar o definir los derechos de la población. Quienes ocupan cargos públicos pueden tener una espiritualidad y expresarla en su vida personal. Sin embargo, las decisiones del Estado deben responder a la Constitución, al conocimiento científico, al interés general y a los derechos de toda población, no a los mandatos de una religión determinada. Confundir la fe personal con el ejercicio de poder abre la puerta a decisiones excluyentes y debilita la democracia. Un Estado que privilegia una visión religiosa deja de representar plenamente a su ciudadanía. Por eso, la neutralidad no es indiferencia, es una obligación constitucional que protege la libertad, la diversidad y la dignidad de todas las personas. Este principio es especialmente importante en la educación pública. Las escuelas deben formar para la libertad, el pensamiento crítico y el reconocimiento de la diversidad, sin imponer dogmas ni privilegiar un credo sobre los demás. En una democracia caben todas las creencias, pero ninguna puede apropiarse del Estado. La fe pertenece a la libertad individual. Gobernar implica representar también a quienes creen distinto y a quienes no creen, porque Colombia puede ser profundamente espiritual, pero su constitución, sus instituciones y sus políticas públicas deben continuar siendo laicas.
Las escuelas públicas no adoctrinan. Esa debe ser la premisa que sostenga la importancia de la educación libre y respetuosa, entendiendo el papel de los maestros y maestras, quienes educan a sus estudiantes basados en el conocimiento y en el pensamiento crítico. La educación no está llamada a adoctrinar, sino a formar ciudadanos con pensamiento crítico y autonomía para comprender el mundo desde múltiples perspectivas. En las aulas, el debate, la duda y la confrontación respetuosa de las ideas son herramientas esenciales para construir conocimiento. La misión de los docentes es abrir caminos hacia el saber. Es increíble que hoy, se diga que en la escuela, en el colegio, en la universidad se adoctrina. Yo creo que las instituciones educativas son precisamente para abrir el conocimiento, para abrir eso que se llama el sentimiento de sospecha, para entrar en debates, en confrontación, no para imponer una sola posición, sino para que muchas de esas posiciones las conozca el estudiante y pueda por él mismo decidir. Es digamos lo que decía Kant hace muchos años, que uno tiene que llegar a pensar por sí mismo. Ese sería el momento cumbre de lo que se llamaría en esos tiempos la ilustración, en el que uno pudiera tener autonomía de pensamiento. Y los profesores, por supuesto, se encargan, que eso es una maravilla, de mostrar un poco de vías hacia el conocimiento, y el estudiante va escogiendo, el estudiante va analizando, el estudiante debe tener las herramientas para no dejarse domesticar. Eso es lo que yo creo que debe hacer la institución escolar. Las críticas apuntan a que las nuevas orientaciones del gobierno en materia educativa limitarían la pluralidad de ideas y privilegiarían una única visión del conocimiento. Según esta postura, el riesgo está en reemplazar el pensamiento crítico y el método científico por enfoques dogmáticos que, advierten, afectarían la libertad de enseñanza y el debate en las aulas. Y desde la perspectiva de este gobierno nuevo, me parece que lo que se intenta hacer es todo lo contrario, es imponer una sola vía del conocimiento, una sola mirada del mundo, algo que es muy peligroso. Para la ministra es una calamidad, es volver a tiempos de oscuridad, a tiempos confesionales, a negar, por ejemplo, el asunto de que el mundo está compuesto de muchos colores, y entonces uno no puede imponer una sola mirada de ese mundo, y eso es lo que se pretende a través de nuevos catecismos, llamémoslo así, de nuevas doctrinas donde lo que predomina es el dogma y no el cuestionamiento dialéctico, llamémoslo de esa manera, donde uno tiene muchas formas de mirar el mundo, de acceder al conocimiento, donde está la experimentación, donde está lo que se llama el conocimiento científico. Es que eso no ha quedado a un lado. El debate sobre el papel de la educación vuelve a encenderse tras las críticas a las propuestas del gobierno en esta materia. Voces académicas advierten que el país podría retroceder hacia un modelo de enseñanza confesional, similar al que promovió la Constitución de 1886. Señalan que esto limitaría el pensamiento crítico y la autonomía de los estudiantes. Vengo de hace rato estudiando un asunto que es muy viejo y tiene que ver con el Renacimiento y con una doctrina que se llama la servidumbre voluntaria. Quieren que uno vuelva a ser una suerte de oveja y que acoja la esclavitud, y como si la esclavitud fuera la máxima expresión de la libertad. Eso es lo que nos quieren hacer ver. La Constitución del 86 fue el triunfo, digamos, de los sectores más ultra reaccionarios y godos y conservadores de ese momento de Colombia, y Rafael Núñez y otros se aliaron con la iglesia, y cómo se dominó, digamos, a la gente a través precisamente de la educación. La Constitución negó una cosa que ya era un principio de avanzada, que era que los estados laicos hay que promoverlos para hacer un estado confesional en que la iglesia se encargaba, eso fue perverso, desde muchas perspectivas se encargaba de la educación. O sea que vamos a retroceder mucho más de un siglo, casi 200 años, con la nueva ministra y con la nueva propuesta de este gobierno. El llamado es a rechazar cualquier intento de imponer una visión única del mundo desde la educación.
La propuesta es defender la pluralidad de ideas y la libre competencia entre distintas corrientes de pensamiento, que cada estudiante forme su propio criterio con autonomía y libertad de conciencia. El 31 de mayo de 1988 fue inaugurado el Monumento a la Raza, que está a mis espaldas, del maestro nacido en Fredonia, Rodrigo Arenas Betancourt, y está ubicado en el centro de la plaza administrativa. En el 2016 fue instalada una urna con sus cenizas cerca a la base de la obra. A continuación es momento de saludar a nuestro compañero periodista Sebastián Ospina, quien se encuentra con la segunda invitada por parte de la Junta Directiva. Sebastián, buenos días y adelante. Así es, Marcelo, saludo cordial para todo el magisterio colombiano, antioqueño, comunidad educativa. Efectivamente nos encontramos en la Biblioteca Concertada Adida Confenalco, en la sede sindical, para hablar con la segunda invitada por parte de la Junta Directiva. Se trata de Candy María Fonseca Fernández, secretaria de la Mujer, Género e Inclusión. Candy, bienvenida a este espacio. Un saludo muy cordial, Sebastián, Marcelo, Alejandro, un saludo para los maestros y las maestras que nos ven en los 125 municipios de Antioquia y en todo Colombia también. Bueno, usted durante estos últimos días ha tenido bastante actividad desde su dependencia, desde su secretaría, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Cuéntenos un poco el balance de todas estas actividades. Bueno, voy a hacer un resumen sucinto porque en realidad hemos estado con varias actividades importantes. En La Juliana tuvimos el encuentro con las y los representantes de las diferentes subdirectivas de la Secretaría de la Mujer, Género e Inclusión. Logramos un taller productivo apuntando a lo que nos concierne en este momento, y ahí empato con lo nacional porque estuvimos en un encuentro en Neiva. Se organizaron, se plantearon lo que nosotros ya estamos trabajando, y es la elaboración de los protocolos, teniendo en cuenta como sustento teórico el acuerdo 190 de la OIT, que fue ratificado por la ley 2528 del 2025, y es muy importante porque tiene que ver con toda la violencia y acoso en el trabajo. Candy, cambiemos ahora de tema y hay que hablar en estado de alerta por precisamente la propuesta del proyecto de ley de 074 del año 2026 que está proponiendo el congresista Daniel Briceño. Privatizar la educación, se dice, y hay atropellos para el magisterio. ¿Qué propone precisamente este proyecto de ley? Bueno, nosotros sale el proyecto y empezamos como a estudiar lo referente al proyecto, pero yo quiero hacer como unas precisiones. No sé qué pasa con este señor, pero cada año presenta el mismo proyecto. Le cambiará algunas cosas, pero están como, ¿cómo se dice? Ensañados. Ensañados en hacer o relucir ese proyecto. Y quiero hacer como la siguiente precisión. Primero, este proyecto no constituye una reforma para mejorar la calidad educativa, que es lo que él plantea. Mejorar la calidad educativa. Es fundamentalmente un proyecto punitivo, porque ahí está estipulado, y antisindical. Este proyecto concentra la responsabilidad, la crisis de toda la educación en los maestros y las maestras, y deja prácticamente intactas, porque así uno puede hacer una lectura sucinta del proyecto, las obligaciones del Estado en materia de financiación, infraestructura, alimentación, transporte escolar, conectividad, nombramiento oportuno de docentes, garantía de acceso de permanencia. O sea, eso es como en sí la sustancia que tiene el proyecto. Candy, yo quiero que de manera muy breve hagamos un análisis, así como lo está haciendo, pero un análisis crítico. Ya el documento está, sí, pero hay que analizarlo casi que entre líneas y qué es lo que le afecta al magisterio, y porque allí da a entender que usted utilizó una palabra y están satanizando al docente. Total. La culpa de la educación, todo lo malo que ocurre en materia educativa es por culpa del docente. Entonces, hagamos un análisis muy breve de este tema. Bueno, al hacer como o sea, nosotros queremos hacer un análisis crítico de fondo, ¿cierto? Uno lee el proyecto y se encuentra 4 aspectos principales del proyecto. El primero, modificar el Código Sustantivo del Trabajo, porque pretende que la educación sea un servicio esencial, la educación oficial. Segundo, la evaluación anual para todos los trabajadores, desconociendo lo que han logrado los maestros en la lucha
como los del 2277. Entonces, aplicarles a ellos una evaluación. Tercero, evaluar a los maestros, principalmente nosotros los del 1278, con los resultados de las pruebas saber. Y cuarto, tener en cuenta algo que él habla de inconsistencias ligadas a un paro, por ejemplo, descuentos y posibles retiros. En eso está sustentado el proyecto principalmente. Pero creemos no, los hechos plausibles y la rigurosidad con la que hemos analizado el decreto, falta mucha rigurosidad para la presentación que él hace, la exposición de motivos no son fuertes, o sea, no tienen nada que ver y simplemente apuntan como a un eufemismo, o sea, como lo que realmente él quiere es venir por nosotros. No sé, yo no sé qué le hemos hecho a él, nos declara proscritos totalmente y el proyecto es simplemente algo punitivo contra nosotros. Solamente se enfoca en el maestro, pero no se enfoca en la infraestructura educativa, en el PAE, en la conectividad, que también hacen parte de la calidad de la educación. Es que no es responsabilidad de nosotros. Exacto, simplemente se enfoca en el magisterio. Candy, ¿vale o es acertado decir que esto es un proyecto privatizador? Que va en línea con todo el tema de colegios en concesión, de bonos escolares, ¿va en esa misma línea? Bueno, yo primero quiero como dar unas pequeñas pinceladas de lo que hemos encontrado en el proyecto, que no está literal, ¿cierto? Porque obvio que él no lo va a poner literal. Primero, reduce la calidad educativa a vigilancia y castigo. Eso, más adelante, si vamos a hacer un programa de la radio, podríamos hacer un debate interesante sobre eso. Segundo, utiliza unas investigaciones en Bogotá que no tienen nada que ver con todo el territorio, con la ruralidad, etcétera. Entonces, falta de rigurosidad científica en los estudios con los que él está sustentando este proyecto. Manipula las causas de los paros. Pues nosotros no salimos a paro simplemente por algo económico, porque nosotros defendemos la educación pública está en todo el país, la educación privada no está en todo el país, y ahí es donde ellos se equivocan, porque nosotros con uñas y dientes salimos a defender la educación pública y si se necesitan en 1000 paros los hacemos. Desconocen los derechos del 2277 y yo quiero como terminar con esto porque hay otros aspectos que hemos encontrado desde la crítica que le hacemos a este proyecto. Por ejemplo, en el 2022 habían 790.000 niños entre 15 y 16 años desescolarizados, Baupés, Bichada, Guainía, Nariño, Chocó, todo ese análisis lo hemos organizado porque eso no lo tienen en cuenta, la desfinanciación de la educación desde el 2001, que hay una brecha de más de 80 billones de pesos. Entonces, necesitamos el conocimiento, leer el proyecto, entenderlo desde una forma crítica, rigurosa y científica para poder tener los elementos de estar en la calle defendiendo nuevamente la educación pública como lo hemos hecho prácticamente desde los años 60, pero sí es importante el conocimiento. El magisterio entonces en estado de alerta, y termino con lo último que usted dice, conocimiento, y desde los medios de comunicación estaremos haciendo también pedagogía a este proyecto de ley 074. Candy, muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Sebastián, Marcelo, un saludo muy cordial y fraterno para los maestros y maestras de Antioquia. Bueno, de esta forma finalizamos Despertar Educativo. Recuerden que nos pueden ver todos los domingos en punto de las 7 de la mañana por el canal regional Teleantioquia y también a través de todos los canales y redes oficiales de la organización sindical. Que tengan todos feliz resto de día. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.